Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué, Relatos de Clio. Hoy les traemos un nuevo programa sobre moda, estéticas y movimientos sociales. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista y con el apoyo del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria, coordinamos Ananqué, Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias y universitarias, con las cuales llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, a quienes nos escuchan en formato podcast en diferentes plataformas. Este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Diana Torres en producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. En este episodio de cierre de nuestra temporada sobre ocio, cultura e identidad, desde el barrio y la calle, los protagonistas serán el arte, las estéticas, los movimientos sociales y la construcción de identidad. El día de hoy, para platicar al respecto, nos acompañan Lina Escarpeta y Mauricio Farfán, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. Hola Lina, ¿cómo te encuentras? Bienvenida de nuevo a la Pedagógica Radio y a Ananqué, Relatos de Clio. Te invito a extender un saludo a nuestra audiencia. Hola, profe Andrés. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Agradezco este espacio y un saludo especial a nuestros oyentes de Ananqué. Gracias, Lina. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido de nuevo a Ananqué. ¿Cómo has estado? Profe, una vez más me es grato poder habitar con la palabra dicha a uno de los mejores programas que transmite nuestra emisora universitaria. Sé que el programa de hoy será del agrado y del goce de nuestros oyentes. Gracias, Mauricio. Los invitamos a seguir con Historia Central. Historia Central. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Ananqué, Relatos de Clio. En la historia central de la emisión de hoy queremos invitar a nuestra audiencia a conocer más sobre el arte, las estéticas, los movimientos sociales, la identidad colectiva. El arte y las estéticas se han ido incorporando de manera progresiva y diferenciada a los ámbitos sociales, políticos y culturales. Sus formas de entenderlos, definirlos y usarlos son múltiples y se han transformado a lo largo del tiempo. Las configuraciones y procesos de organización de los movimientos sociales han usado diferentes acciones colectivas para expresar sus demandas, luchas y reivindicaciones. A partir del siglo XX, con el auge de los nuevos movimientos sociales, como los analizó Alan Turing, especialmente desde la década de 1960, las prácticas artísticas se han convertido en herramientas para la acción colectiva y la resignificación de espacios públicos. De acuerdo con Nicolás Mirsov, han subrayado, la importancia de la visualidad en los movimientos sociales, entendida como el conjunto de prácticas visuales que desafían los modos hegemónicos de ver y narrar el mundo y los espacios. En el contexto latinoamericano, autores como Nelly Richard y Sueli Rolnick han insistido en el papel del arte como un lugar de resistencia micropolítica, especialmente frente a regímenes autoritarios y lógicas de exclusión. Estas perspectivas permiten comprender el arte no solo como una expresión simbólica, sino también como un dispositivo de intervención social capaz de movilizar afectos, cuerpos,
y narrativas alternativas. En este sentido nos encontramos con algunas expresiones en el contexto latinoamericano que articulan el arte, las estéticas y los movimientos sociales. Lina, ¿nos podrías comentar un poco más sobre algunas experiencias de estas? Claro que sí, profe y estimada audiencia. Me gustaría comentarles sobre los movimientos afrodescendientes, los cuales han desarrollado desde diversas trincheras formas de resistencia simbólica, política y estética que cuestionan las estructuras coloniales y racistas impuestas desde la modernidad occidental. El sociólogo Stuart Hall ha planteado que la identidad cultural es una construcción dinámica constantemente negociada en contextos históricos y sociales específicos. Desde esta perspectiva, las producciones artísticas afrodescendientes no deben leerse solo como manifestaciones folclóricas o patrimoniales, sino como prácticas discursivas que reinscriben otras narrativas en el espacio público. El arte visual, la música, la danza y la literatura afrodescendientes han sido espacios donde se articulan estéticas de la resistencia. Como lo expone Bell Hooks, el arte negro ha sido un acto radical de mirada opuesta, una forma de ver y representar que subvierte las imágenes dominantes sobre los cuerpos racializados. Esta mirada desafía los dispositivos coloniales de representación y nos abre caminos para imaginar otras formas de ser y estar en el mundo. Lina, ¿y nos podrías contextualizar en el caso latinoamericano cómo se han expresado estos diálogos entre arte, movilización social y la resistencia de las culturas afrodescendientes? Sí, profe. En América Latina, por ejemplo, autores como María Lujones y Oshe Curiel han analizado cómo el racismo estructural se entrelaza con el patriarcado y el colonialismo en la configuración de los imaginarios sociales. El arte afrodescendiente, en este sentido, no solo interpela las jerarquías raciales, sino también las de género y clase, proponiendo estéticas insurgentes que afirman la vida, la memoria ancestral y las espiritualidades afrodiaspóricas. Un ejemplo concreto es el trabajo de colectivos como Afrobafo en Brasil o artistas como Liliana Angulo Cortés aquí en Colombia, cuyas obras problematizan el racismo sistémico, recuperan la memoria de los pueblos afrodescendientes y generan espacios de enunciación política desde el cuerpo y la estética. En estos casos el arte se convierte en una forma de activismo, una manera de reclamar espacios simbólicos y materiales en sociedades marcadas por la exclusión. En suma, el arte y las estéticas afrodescendientes no son solo simples productos culturales, sino territorios de disputa simbólica donde se configura una política del cuerpo, de la memoria y del lenguaje. Son expresiones de una lucha histórica por la dignidad, la justicia y la autonomía que continúan desafiando las lógicas de invisibilización y subordinaciones impuestas por la colonialidad del poder. Gracias, Lina. Y en efecto, esta relación entre arte, estética y protesta se manifiesta en los movimientos sociales, pero también en las sociedades originarias, en las culturas locales y tradiciones. Así como lo menciona Lina, pues no solo tenemos los casos de sociedades afrodescendientes, también se expresa en movimientos indígenas de América Latina. Esta relación es una dimensión clave para comprender tanto las formas de resistencia como los modos de enunciación política y cultural que estos pueblos han desarrollado frente a múltiples formas de colonialismo, despojo y exclusión. A través de las prácticas estéticas que van desde el muralismo comunitario hasta la música, el performance ritual y las artes textiles, los pueblos indígenas no solo denuncian sus condiciones históricas de opresión, sino que también reafirman sus cosmogonías, sus cosmovisiones, territorialidades y formas de vida. Mauricio, ¿nos podrías comentar algo más sobre las estéticas de resistencia y cómo se han manifestado en los movimientos indígenas? Claro que sí, profe. Y estimados oyentes, el concepto de estética de la resistencia propuesto por Peter Weiss puede ser resignificado en el contexto latinoamericano para dar cuenta de cómo el arte indígena no solo denuncia, sino que se convierte en un acto de reexistencia. Como lo señala también Catherine Walsh, los pueblos indígenas han desarrollado no solo formas de resistencia política, sino también prácticas de reexistencia, es decir, afirmaciones de vida y mundo que desafían ese marco colonial moderno de la cultura y el conocimiento. En ese sentido,
la estética indígena no es meramente representacional, sino performativa y ontológica. Expresa modos de ser y de estar en el mundo. De esta manera, en diversos países como Bolivia, Ecuador, México y Guatemala, los movimientos indígenas han articulado lenguajes estéticos propios para interpelar al Estado y a la sociedad misma. El muralismo zapatista en Chiapas, por ejemplo, constituye una forma de comunicación política que reconfigura los símbolos del poder y los pone al servicio de una narrativa autónoma. Tal como lo plantea Luis Donugberg, estas expresiones deben entenderse como una política del cuerpo y del símbolo, donde se inscriben memorias colectivas, luchas territoriales y reivindicaciones identitarias. El arte indígena suele estar profundamente vinculado con la cosmovisión y la relación con la tierra. Para Marisol de la Cadena, las ontologías indígenas desafían la idea moderna de una separación entre la naturaleza y la cultura. Así, cuando los movimientos indígenas producen arte, no lo hacen simplemente como una práctica estética autónoma, sino como una extensión de sus formas de vida y del pensamiento. Gracias, Mauricio, por estas reflexiones tan interesantes. También podríamos hablar de otra expresión artística que ha sido transversal a numerosos actores sociales y contextos y que ha tenido resonancia en América Latina, el muralismo. El arte mural en América Latina ha sido históricamente una de las formas más potentes de expresión visual colectiva, profundamente vinculada con las luchas sociales, la construcción de identidades populares y los procesos de resistencia cultural. Desde sus orígenes modernos en el México posrevolucionario, el muralismo se ha proyectado como un instrumento político y pedagógico, inscrito en el espacio público para disputar el sentido común, visibilizar las historias silenciadas y fomentar la conciencia crítica. Lina, ¿nos podrías profundizar un poco más sobre el origen de este muralismo mexicano? Sí, profe. El movimiento muralista mexicano surgió tras la Revolución Mexicana, más o menos en 1910 a 1920, y constituye un hito en la articulación entre arte y transformación social. Artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco desarrollaron un arte monumental que narraba la historia de los pueblos originarios, las luchas obreras y campesinas y la crítica al imperialismo. Como señala Desmond Rochefort, los murales mexicanos no solo representaron una visión alternativa del pasado, sino que también promovieron un proyecto político de nación incluyente y soberana. Este arte buscaba democratizar el acceso a la cultura y convertir al espectador en sujeto activo. Para Siqueiros, el mural debía ser un arma de combate ideológico que involucrara nuevas técnicas, perspectivas múltiples y una vinculación directa con los movimientos revolucionarios. Gracias, Lina. Y de esa manera, pues a lo largo del siglo XX, el muralismo se expandió por América Latina, adaptándose a contextos locales de dictadura, represión y movimientos populares. Mauricio, ¿nos podrías mencionar algo al respecto? Claro que sí, profe. Por ejemplo, en Chile, el Brigada Ramona Parra, vinculada al Partido Comunista, usó el muralismo como herramienta de agitación y propaganda por allá en los años 60 y 70. Como indica Claudia Campaña, esas expresiones apelaban a la iconografía proletaria y una paleta cromática vibrante que sintetizaba el optimismo revolucionario. En países como Argentina, Perú, Colombia y Nicaragua, el muralismo se reinventó como forma de denuncia durante las dictaduras o como memoria de luchas comunitarias. Néstor García Canclini ha subrayado cómo estas prácticas artísticas deben entenderse dentro de una estrategia híbrida, donde el arte popular y el arte contemporáneo se cruzan para producir nuevas formas de intervención simbólica. Artistas como Inti, Bordalo II o colectivos como El Camotazo en México asumen el mural como una forma de reinscripción de la política en lo cotidiano. Según Cecilia Sosa, el arte mural se ha convertido en una forma estética de la presencia, donde lo político se manifiesta no como discurso didáctico, sino como afecto compartido. Así es, el muralismo en América Latina pues no puede entenderse simplemente como una corriente artística, sino como una práctica estética y política. En su desarrollo ha acompañado procesos de emancipación, memoria, denuncia, ha articulado una poética del pueblo en sus luchas y su persistencia hasta el día de hoy demuestra que el arte público sigue siendo una herramienta de transformación,
donde la imagen se vuelve palabra y la pared pues un manifiesto. Después de estas reflexiones invitamos a nuestra audiencia a seguir con Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Estamos de regreso en Voces Ananqué, en la que nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto recuperamos los saberes populares y cotidianos de nuestras comunidades. Hoy, a propósito del arte como expresión de resistencia y protesta social, nos comparte nuevamente algunas reflexiones Camilo Vaca sobre el uso del graffiti y el arte desde el hip hop. Escuchemos. Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Camilo Vaca, en el mundo del hip hop conocido como Acase. Yo pertenezco a la comunidad del hip hop, una comunidad que está territorializada en la localidad de Techotiba, Kennedy. Techotiba por el nombre que tenía el cacique muisca que habitaba el territorio, y el objetivo es precisamente reivindicar ese nombre. No, Kennedy, que viene por una campaña anticomunista que estaba emprendiendo Estados Unidos alrededor de lo que pasaba históricamente allí. Entonces, por eso queremos darle ese nombre. Bueno, la construcción de símbolos de resistencia y de protesta en el hip hop es, creo que, cotidiano. Por ejemplo, el graffiti nace de una necesidad de visibilizar las problemáticas de los territorios en el Bronx, y esta práctica artística ha resonado mucho, sobre todo en la ciudad, en tanto, pues Bogotá es la ciudad, yo creo que latinoamericana del graffiti, ¿no? Este símbolo de protesta, esta construcción de símbolos de protesta son importantes porque redundan en la capacidad de las personas de pensarse su territorio, de pensarse su realidad. El hip hop ayuda mucho a eso, ¿no? A descubrir a través de la narrativa simple de lo que puede expresar el hip hop, pues qué es lo que está pasando en la realidad. Y siento que la marginalidad, al ser una de las tendencias estéticas a eliminar, pues porque el sistema le interesa es reproducir la que bien le convenga al mercado, pues genera precisamente la construcción de símbolos de resistencia. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, el 527 de la etnia, que aunque es una referencia territorial que muy pocos saben, se ha convertido en un símbolo de lo que es el hip hop y de la historia del hip hop, ¿no? De cómo el rap se vuelve un ícono a nivel mundial, y cómo esto resulta también en la garantía de derechos para las poblaciones marginalizadas de los territorios en el oriente de Bogotá. Eso me parece importante porque el rap realmente describe narrativas de la calle, y al describirlas y al mantenerlas vivas, lo que hace es generar una resistencia estética importante, no solo para la marginalidad y para la pobreza, sino también para la cultura urbana en la ciudad. Agradecemos a Camilo por sus interesantes reflexiones respecto al uso del graffiti desde el hip hop, la cual se articula también a los movimientos sociales y busca una manera de romper con la marginalidad, la señalización, y también termina siendo un lugar de enunciación frente a las diferentes resistencias que se pueden encontrar a partir de la articulación del arte, el uso de los colores, la ropa, y en este caso pues también como los muros se construyen como lugares de enunciación frente a diferentes formas de lucha, denuncias, y que buscan también la construcción de una identidad cultural alrededor de estas formas de pensarse los espacios y las diferentes demandas de los grupos y movimientos sociales. Desde los barrios periféricos hasta los centros urbanos, el graffiti pues se ha articulado a diferentes discursos visuales que interpelan al transeúnte en común, ¿no? Buscan romper el margen de los circuitos oficiales del arte, y también pues se ha articulado a contextos de represión, desigualdad. Se vuelve una herramienta de denuncia y afirmación comunitaria.
También puede aludir a la violencia policial, a la gentrificación, los feminicidios, al racismo estructural y a diferentes formas de opresión. En este sentido, no solo es arte, también es el testimonio y la resistencia. También es importante destacar que el graffiti no solo es una forma homogénea, allí conviven diferentes expresiones puramente estéticas como firmas individuales, tags, que están vinculadas también con la identidad subjetiva y colectiva. También encontramos murales colectivos con claras intenciones políticas. Este carácter híbrido pues empieza a desafiar las calificaciones tradicionales y exige miradas más abiertas sobre qué entendemos por arte y qué valor le asignamos según su origen, contexto o función. Y las letras y la literatura, en este caso también la poesía, es un lugar para denunciar la lucha, la resistencia. En este caso le queremos compartir a nuestra audiencia un poema que se titula ¿Qué les queda a los jóvenes?, de Mario Benedetti, y que me recuerda en algún momento también el libro de Ariel de José Enrique Rodó, el cual extendía una invitación a pensarse en la intelectualidad latinoamericana. En este caso, Mario Benedetti nos invita a pensarnos como jóvenes, a romper las cadenas de la modernidad, del capitalismo, y a buscar diferentes luchas de resistencia entre las letras. Lina, ¿nos podrías compartir el poema? ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína, cerveza, barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo, asaltos, discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Mario Benedetti. Muchas gracias, Lina, por compartir tan lindas palabras del maestro Mario Benedetti, quien nos invita a pensarnos la juventud, su quehacer social, sus horizontes de posibilidad, y también, como en algún momento lo dijo Jaime Garzón, asumir las riendas de nuestra propia existencia para poder construir un mejor futuro, ¿no?, basado en la esperanza, en la resistencia, en la lucha. Después de este poema, invitamos a nuestra audiencia a escuchar la invitación y extender la invitación para que participen en la convocatoria de la Maestría de Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Y después de esto, los invitamos a seguir con usos didácticos. La Maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional abre sus inscripciones para el periodo 2025-2. Desde el año 2008, este programa se ha configurado como un espacio de formación en los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos contemporáneos de la investigación social. Sus 3 líneas de investigación, memorias, identidades y actores sociales, construcción social del espacio y estudios históricos, se sustentan en el trabajo de los grupos de investigación asociados al Departamento de Ciencias Sociales, Sujetos y Nuevas Narrativas en la Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, y el Grupo Interinstitucional de Investigación Geopaideia. ¿Quieres conocer más información? Te invitamos a consultar nuestro sitio web en la página de la UPN y nuestras redes sociales. Te esperamos. Y ahora en Ananqué, usos didácticos.
después de esta invitación a participar de la convocatoria de la Maestría en Estudios Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, continuamos con usos didácticos, donde exploramos el horizonte de posibilidades de enseñanza-aprendizaje en nuestro tema. El tratamiento del arte, estéticas y movimientos sociales permiten articular lo teórico con lo experiencial, habilitando espacios de análisis crítico y de producción simbólica. Estos temas pueden integrarse en carreras de humanidades, ciencias sociales, educación, artes visuales, comunicación y trabajos sociales, entre otras. Mauricio, ¿qué nos podrías comentar respecto a estos usos didácticos del tema del día de hoy? Bueno, profe, iniciemos que desde la sociología o los estudios culturales se puede trabajar con material visual, tales son los murales, los performances, las mismas canciones y hasta las redes sociales, producidas durante estas protestas como el estallido social en Chile en el 2019 o el mismo paro nacional en el 2021, acá en el país. Se analizan símbolos, consignas y estéticas de la calle como formas de resistencia cultural. En el arte y la comunicación se pueden desarrollar talleres donde los estudiantes trabajen en la creación de obras que reflexionen sobre problemáticas sociales actuales, tales son violencia de género, crisis climática, migraciones. Esto permite una comprensión situada y emocional del fenómeno social. A través de figuras como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o Brigada Ramona Parra, se puede analizar cómo el muralismo ha servido históricamente para narrar los conflictos sociales y disputar la memoria colectiva. Esta temática es especialmente potente en cursos de historia del arte, estética o historia de América Latina. Gracias, Mauricio. Y eso también nos llevaría a pensar un poco en estas perspectivas de la desacralización del arte. Es decir, que no a todo lo podemos llamar arte en términos institucionales, pero también hay otras formas de arte popular que están alrededor del graffiti, el muralismo, formas de expresión que se encuentran dadas también frente a las formas de habitar los espacios, cómo se plasman a partir de memorias como tal. Y esa desacralización, como lo hizo algún momento de Champs, muestra esa forma de romper con estos esquemas tan cerrados de lo que son las estéticas, las formas de cohabitar, las paletas de colores que buscan también plasmar ciertos sentimientos, ciertas formas de entender el mundo. Y Lina, en tu caso, ¿qué nos podrías comentar sobre esos horizontes de posibilidad pedagógico, investigativo respecto a nuestro tema? Sí, profe. Pensemos en que algunas universidades podrían promover actividades extracurriculares o proyectos de vinculación en donde los estudiantes colaboren en colectivos barriales o culturales utilizando el arte como herramienta de intervención social. Por ejemplo, el muralismo comunitario, cine participativo o teatro del oprimido. Desde la antropología, la sociología o la comunicación social, se podrían investigar las lenguas visuales urbanas como grafitis feministas, arte queer o intervenciones antirracistas, interpretando sus códigos estéticos, significados simbólicos y contextos de emergencia. En centros de memoria o estudios históricos se pueden realizar investigaciones que trabajen con archivos fotográficos, afiches, canciones de protesta. Un ejemplo clave es el archivo de la Red de Conceptualismos del Sur, que recopila experiencias de arte político en América Latina, así como investigaciones colaborativas entre universidad y movimientos sociales, feministas, indígenas, ambientales, que permitan crear conocimiento de forma horizontal. Esto puede incluir talleres, entrevistas y procesos artísticos colectivos que luego se pueden analizar con herramientas teóricas desde la pedagogía crítica, los estudios decoloniales y la estética política, pues entre otros. Y pues en ese sentido, en América Latina el arte ha sido históricamente más que una forma de expresión estética, también ha sido un acto de resistencia, una herramienta para la denuncia, un vehículo de la construcción de memoria colectiva, y frente a diferentes procesos como siglos de colonialismo, dictadura, desigualdad social, violencias estructurales de diferente orden, tanto de género, racial, los pueblos latinoamericanos han recurrido pues al arte para reclamar su dignidad,
visibilizar sus luchas, reafirmar sus identidades. Una reflexión que podríamos hacer en términos pedagógicos es el uso del muralismo, estas expresiones murales desde México como de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros, son muestras de la construcción de un nacionalismo renovado en inicios del siglo XX en México, y muestra también las luchas populares que ha tenido México desde el movimiento obrero, desde el movimiento indígena, campesino, las luchas por la independencia, por romper el segundo imperio de Maximiliano, y también pues nos permite narrar la historia. Desde ahí visualmente podemos construir representaciones sociales a partir del uso de la imagen, mostrando un poco lo que son las diferentes manifestaciones de protesta. También en las canciones de Mercedes Sosa, Víctor Jara, podríamos articular un poco cómo el arte ha servido como un lenguaje universal de resistencia. Ha terminado siendo un refugio, una trinchera donde lo prohibido puede ser algo narrado, algo debatido, ¿no? Rompiendo el silencio impuesto por la represión, donde se ha convertido también estas diferentes manifestaciones artísticas en un grito visual, sonoro, corporal. Estos contextos de censura o de miedo han acallado diferentes discursos, y el arte ha emergido como un espacio, como un acto valiente capaz de cruzar fronteras, de despertar conciencias. Y estas formas de arte también permite la apropiación por diferentes colectivos sociales, de mujeres, por lo menos las madres de la Plaza de Mayo también han construido diferentes estéticas para visibilizar su lucha, para dignificar lo que fue la muerte, el asesinato sistemático por parte de la dictadura de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos. Y la pintura, la música, la danza, la literatura y el cine también han sido diferentes formas de subversión a estos lenguajes tradicionales que muchas veces han institucionalizado y que buscan reescribir la historia desde las voces de los marginados, dando una reivindicación de lo indígena, lo afrodescendiente, lo popular, y también reivindicar la lucha de clases dentro de estos contextos económicos que muchas veces lo invisibilizan. Se podría decir que hay nuevas formas de opresión, ¿no? Como las violencias de género, el extractivismo, el racismo, las crisis climáticas, y el arte en América Latina continúa resistiendo. Estas nuevas generaciones de artistas han heredado una tradición crítica desde los murales callejeros, y han ido generando diferentes espacios de reflexión y transformación, pero también de construcción colectiva, que muchas veces exceden los mismos espacios de los grupos y los movimientos sociales, y que ha vinculado a la sociedad en general a partir de la movilización. Como ya lo mencionaba Mauricio, en el estallido social se manifiestan diferentes expresiones artísticas que pueden dar cuenta como espacios de memoria colectiva, como en algún momento Pierre Nora lo mencionaba sobre los espacios de la memoria. De esa manera, el arte en América Latina no solo resiste, sino también persiste, construye, sueña, porque el arte, digamos, es una expresión de esperanza, y donde hay esperanza, pues hay una posibilidad de cambio. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además, encontrarán cada uno de nuestros programas en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria, y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diferentes rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestra próxima temporada de Ananqué Relatos de Clio por La Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de La Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional.
70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes. En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes. El poder de las mujeres. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Mary Wollstonecraft, 1759-1797, filósofa y escritora inglesa. Maestros y maestras, bienvenidos a la Pedagógica Radio. Es un honor tenerlos aquí en este espacio que también es suyo. La Universidad Pedagógica Nacional se enorgullece de contar con su pasión y compromiso, y desde nuestra radio queremos seguir siendo testigos de su esfuerzo constante por educar con amor y entrega. Gracias por seguir apostando por un mundo mejor a través de la educomunicación. Este es su lugar para compartir, crecer y, juntos, seguir construyendo sueños. Bienvenidos siempre. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles, de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio. La Universidad Pedagógica Nacional es un referente en la formación de educadores en Colombia. Su enfoque en la pedagogía busca transformar la educación a través de la investigación y la innovación. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Hola, yo soy Santiago Rivas y este es un saludo muy especial y muy cordial y muy caluroso a la gente que está oyendo la Pedagógica Radio, para que sigan disfrutando, para que defiendan lo público, para que gocen de la universidad y sobre todo de la programación de esta emisora. Con conectarte, con bailarte, con gozarte, aquí sí, te traigo un danzo para ti, charanga y birimbí.